todo desarrollo implica un cambio. Nosotros venimos de un cambio muy dramático, pero es importante contextualizarlo. Si nosotros pudiéramos enmarcar todo el desarrollo de la vida en un año, fíjense cómo se han dado los cambios en la evolución. El 1 de enero se crea la Tierra. Estamos hablando de hace 4.5 billones de años. Para el 14 de febrero, hace 4 billones de años, surge la vida como bacterias, moluscos, y así se siguen hasta casi fin de año. Puras bacterias y moluscos en la evolución hasta hace 520 millones de años, cuando se desarrolla lo que es el sistema nervioso central primitivo. ¿Qué es? Es un núcleo de neurona con una terminación que le permite la conexión con la cola. Es lo primero que se da en la evolución de la vida y sería correspondiente al 15 de noviembre. Y fíjense cómo siguen los cambios. Para el 20 de noviembre surgen ya sensorreceptores visuales, lo que son células que pueden considerarse de la vista y ya pueden ver y ampliar la capacidad de la vista. Esto después, para el 30 de noviembre, se desarrolla el aparato respiratorio. Estamos hablando de las branquias o de las branquias, lo que son lo primitivo, que a través de una boca que estaba abierta todo el tiempo, entraba el aire, el agua, y se filtra. Es el primer aparato respiratorio. Hace 430 millones de años. Y ya para diciembre aparecen las patas, o sea, los reptiles, salimos del agua, ya empieza la vida terrestre. Y para el 10 de diciembre ya hay dinosaurios. Aparece la boca con dientes, ya la capacidad de comer. Y para el 17 de diciembre ya tenemos mamíferos, con esta capacidad de calentar la sangre. Pero no es sino hasta el 25 de diciembre, o sea, hace 6 millones de años, que aparece el primer primate. O sea, toda la evolución de la vida, apenas hasta diciembre, está nuestro familiar más lejano. Y es hasta diciembre, el último día del año, que aparece lo que llamamos el Homo erectus, que ya se para. Y fue una mujer que descubrieron los arqueólogos y la llamaron Lucy porque estaban escuchando música de los Beatles, de Lucy in the Sky Above. Y por eso la llamaron así. Pero estamos hablando de 3.2 millones de años. Y desde entonces, vean ustedes las evoluciones que hemos tenido como mamíferos. Estamos hablando el último día del año en la evolución de los cambios. Cómo poco a poco se va levantando, caminando, lo que es el hocico se empieza a reducir, el cerebro empieza a crecer hasta que choca contra el cráneo, la masa ósea, y empiezan a formarse las circunvoluciones, que son las arrugas del cerebro que amplían la extensión de la corteza cerebral que nos permite pensar. Y ya empezamos a utilizar utensilios para comer, se desarrolla esta capacidad cerebral y ya es el Homo erectus y el Homo sapiens. Se llamó Homo sapiens porque los arqueólogos identificaron que enterraban a sus muertos y además encontraron polen de flores en estos ceremoniales de sus antecesores. Eso quiere decir que ya tenían
capacidad de pensamiento abstracto, ya habían desarrollado el lóbulo frontal. Y de ahí seguimos con diferentes ramas, el neandertal, el cromañón y el homo sapiens. Esta evolución, hasta en las 11 de la noche, ya aparece lo que sería esta capacidad de pensar o desarrollar el lóbulo frontal. Esta es la evolución de los cambios. Entonces, vivimos en un lugar, en un planeta que para que exista la vida se requiere evolución. Lo vimos con el virus. El virus mismo ha venido evolucionando. Y la evolución significa adaptación. Desde los peces que eyaculan huevos, y sobre ellos eyaculan espermatozoides para que se fecunden fuera del cuerpo de los peces. Tenemos los que son macho y hembra, son hermafroditos, por así decir, tienen la capacidad de cambiar de sexo dependiendo de cuántos hombres machos hay o cuántas hembras hay. Tenemos otros que tienen la capacidad de imitar el color, cambian de color para acercarse a la hembra, que no los vea como machos, y hasta entonces poderlas fecundar. Empieza la evolución con los cambios de la sexualidad y empiezan los animales, ya podemos distinguirlos entre los sexos, se ve cuál. Y tenemos otros que son también el caballito de mar que fecunda sus propios bebés y tiene sus propios bebés. Tenemos otros que son tan raros como este pez que vive en las profundidades del mar y son tan escasos que cuando un macho llega a fecundar a la hembra, se pega su cuerpo al cuerpo de la hembra y se vuelven un solo cuerpo, de tal forma que la hembra trae a su macho montado para garantizar la evolución, la fecundación. Todos estos son ejemplos de adaptación, como pues de un tadpole, ¿verdad? Se pueden salir como anfibios a la tierra, como algunos tienen los óvulos en una bolsa de la boca para que nacen por la boca, para proteger la vida, para proteger. Y esta evolución, pues, es parte del desarrollo de todas las especies. Nosotros estamos ahorita hablando, introduciéndonos a la evolución humana, a la evolución del adolescente como parte de este proceso de la vida. Hay ejemplos que guardan y cuidan a sus huevos y los, como algunos insectos, otros matan al macho después de que fecundó. Se notan las diferencias entre la hembra, que en muchos casos es más grande que el macho, y se empiezan a evolucionar lo que son la capacidad reproductiva. Esto también en algunos, como las mariposas, duran un solo día, pero en ese día reparten el polen y fecundan flores. Los machos, nosotros pensamos que el gallo es muy gallo, muy macho. En realidad no tiene pene. Es nada más por fricción que insemina a la gallina. Y luego otros que son ejemplo de la monogamia, que tienen una sola pareja toda la vida. Otros que se esconden para sobrevivir y de tal suerte crece la hembra que ya no cabe y se dedica nada más a amamantar a los pequeños y nunca sale a la luz. Son ejemplos de sobrevivencia. Muchos
sobreviven en familia, en parejas, como estas marmotas. Otros ya se sabe que tienen memoria y van a celebrar o a honrar los huesos de sus antecesores, porque cada año regresan y curiosamente identifican los huesos de su propio de sus propios antepasados. Todos los años regresan y los encuentran. Hay otros que sobrevive el macho con muchas hembras, un solo macho, y conocemos todos los casos, y los roles cambian. En cada especie es diferente. La leona consigue la comida, cuida a los niños, los educa, a todos los cachorros, y el macho nada más se dedica a proteger. La hiena, por ejemplo, es hermafrodita, tiene pene y a la vez pare a través de su pene. Pero en todos los casos es muy conmovedor que este desarrollo emocional, el desarrollo emocional que se ve y cada vez más podemos ver, porque antes igual que en el caso de la mujer, que se volvió tema del papado para ver si teníamos alma las mujeres, pues también se empieza a valorar si los animales tienen alma o no, y en realidad las manifestaciones de afecto y de cuidado que les han permitido sobrevivir, pues los vemos en nuestros antecesores y son básicos para la evolución y la sobrevivencia emocional. Lo increíble es que en la evolución, la solidaridad, el trabajar en equipo y los vínculos emocionales son los que han permitido que el hombre evolucione. Todas las especies ahora se preguntan, pues tienen este cuidado a sus pequeños, en especial los mamíferos. Este es un murciélago, fetos de murciélago. Son unas fotografías reales, la verdad que me maravillaron. El pequeño inútero, embriones y fetos flotando en el líquido amniótico, que pues nos evocan la ternura, pero cuando uno ve la interacción entre la madre y los hijos, se da uno cuenta que pues esta interacción, estos vínculos son los que permiten sobrevivir, ¿no? Esto para enfatizar la importancia de los vínculos afectivos en nuestros adolescentes. También para contextualizar los cambios, entender que es parte de la naturaleza de la evolución. Y todos estos cambios que estamos viendo en los chavos de género o los cambios que se están viendo, en realidad son formas también de sobrevivencia, son formas de rescatar el afecto, los vínculos, la cercanía, que pues a lo largo de todo este abanico de la vida, lo vemos pues en todo, ahora sí que en todo color, a todo color. Lo mismo pasa con la evolución humana. Ahorita vemos estas imágenes de cercanía y cuidado de la madre, pero ya en nuestros bebés, o sea, esto es inútero, son fotografías reales del líquido amniótico del ser humano, ¿no? Y bueno, sigue siendo una maravilla la vida, y esto no podemos perder esta capacidad de maravillarnos con la vida de nuestros adolescentes, aunque nos desesperen en algunos momentos, ¿no? Es increíble que de los millones de espermatozoides que de una sola eyaculación, a la trompa de Falopio llegaron muy pocos. Y tuvieron que cursar contra el pH, contra la gravedad, llegar, y además ahora se sabe
que no es por fuerza que entra el espermatozoide, sino que hay una negociación eléctrica, magnética, que hace que el tejido se abre y le abre la puerta solo a uno de los espermatozoides, o al menos de que hayan doble fecundación. Pero vemos la segunda semana ya empieza este desarrollo celular. Recuerden que lo primero que se forma son estas tres láminas, que es el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, típicos del embrión. Del endodermo se va a formar los órganos internos, del mesodermo se va a formar los huesos, los músculos, y del ectodermo se va a formar la piel y el cerebro. Ese es el origen fetal, primero embrionario, que hace la distinción. Ver cómo los primeros 3 meses tenemos la doble sexualidad. Hombre, tenemos desarrollo de conducto de Müller, que es de mujer, y el conducto de Wolff, que es de hombre, y es hasta la estimulación hormonal que voy a diferenciar la sexualidad. Y ya para el 4º a 9º mes ya no es embrión, ya es un feto. Y empiezan el desarrollo de estas 3 láminas para formar lo que son los órganos internos. Empiezan los latidos, ya empezaron los latidos del corazón, empiezan a gesticular, empiezan gestos de la boca, incluso se han puesto electroencefalograma en los fetos, y se ha visto que tienen actividad cerebral. ¿Y cómo pueden tener actividad occipital visual si todavía no ven? Ya se agarran y se chupan los dedos, ya giran, ya de alguna forma hay actividad de pensamiento y sueños correspondiente a los sueños. Y bueno, se están percibiendo, ahora se sabe que perciben las emociones de la madre, perciben obviamente lo químico, no se diga el daño que les puede provocar el tabaco, el alcohol, cuando nacen ya con una malformación o muy síndrome fetal, muy pequeños, muy pequeños, sin maduración. Y nacen algunos con sobreestimulación hormonal de tal grado que están lactando, o nacen con regla, sangrando, por estimulación de las hormonas. Y bueno, esta es la maravilla de nuestros pequeños, ¿no? No podemos perderlo, y tenemos que volver a rescatar esta capacidad de asombro, y de maravilla a lo largo de su evolución. Ustedes lo conocen, lo ven trabajando con los niños, trabajando con los adolescentes, y sabemos que se puede identificar el retraso, el autismo, desde etapas motrices muy tempranas. Si no levanta la barbilla, si no levanta el pecho a los 2 meses, si no se puede sentar a los 4 meses o solo a los 7 meses, si no puede pararse o gatear, si no responde a las emociones visuales. Podemos hablar de un autismo, podemos hablar de un caso de invidente o retraso. Y ahora se sabe por la tomografía axial computarizada que eso que pensábamos que en realidad los niños no pensaban, está totalmente mal, porque se ha demostrado la actividad cerebral ya de la memoria, cómo aprenden, y se habla de que más bien son los niños los que están manipulando a los adolescentes. Saben bien a través de los gestos la reacción que quieren evocar, no solamente reconocen
la cara, sino que empiezan con la capacidad de razonar y emocionalmente conseguir lo que quieren con los gestos adecuados. Obviamente que este desarrollo que nosotros vemos físico va de la mano con el desarrollo cerebral. Y vemos las etapas de Piaget, de los niños entre 2 y 7 años, pues están en una etapa preoperacional, que es cuando empiezan a representar cosas con palabras, ¿no? Y empiezan ya a utilizar la intuición. Todavía no hay razonamiento lógico, pero tienen esta capacidad de pensamiento mágico y empiezan a desarrollar de los 2 a los 7 años esta etapa preoperativa. Ya después son muy concretos. Al principio perciben el mundo a través de los 5 sentidos. Todavía no desarrollan esta capacidad que después es el razonamiento, que implica un pensamiento abstracto, desarrollo del lóbulo frontal. Pero con la sobreestimulación que están recibiendo y lo que recibieron muchos a través de la estimulación, se ven algunos desarrollos. Uno, que están formando los adolescentes su identidad a través de estos avatars. O sea, su personalidad es su avatar, es su forma en que se presentan en Facebook, en TikTok, en Instagram, y no están desarrollando la vinculación motriz con la emoción y la identidad. Entonces, lo que sería el desarrollo natural de la formación psicosocial y psicoemocional, de alguna forma estos 2 años detuvieron esa vinculación. La dirección en la que madura el cerebro en el adolescente es desde atrás hacia adelante. Esta es la dirección en la que se va madurando el cerebro. Y tenemos que acá está lo visual, luego está la parte auditiva, de movimiento, de ahí la importancia de la música, la importancia de la danza, el baile. Y lo último que madura es lo que es el cerebro del lóbulo frontal. Vamos. Entonces, nosotros ahora tenemos que retomar el desarrollo natural y entender que han habido rezagos. Uno de ellos es el retraso en la identidad. Identidad entendida como la formación de mi personalidad, dependiendo del tipo. Hay que entender para ello que el cerebro, tenemos 3 cerebros. Tenemos el primitivo, que es el instintivo, es el reptiliano. Tenemos la parte mamífera. Esta es una imagen real de lo que es el cerebelo y el tálamo, que es la parte más primitiva que maneja el corazón, el ritmo cardíaco, la respiración, y refleja, es automática. Esa es la parte más primitiva. Lo más evolucionado es la corteza, la neocorteza cerebral. Vean las circunvoluciones, porque creció el cerebro de los monos hasta chocar y crear estas arrugas. Mientras más arrugas, más capacidad de pensamiento lógico, de pensamiento, lo que se llama el pensamiento crítico. Vean que la neurona, el cuerpo de la neurona está en esta corteza, y todo esto que ven de blanco son los cables.
Los cables, por así decirle, a los axones y las dendritas están recubiertos de grasita blanca y esta es la mielina. O sea que la corteza está el cuerpo del cerebro, pero las interconexiones que permiten vincular una memoria con un significado, la parte óptica con la parte olfatoria, todos estos mapas neurales realmente ahora se ven en esta tomografía axial computarizada, pueden ver cómo se prende el estímulo eléctrico que se registra en los electroencefalogramas. Y una sola neurona puede tener muchas conexiones. Se habla de hasta 50,000 conexiones por neurona. Esta es una microfotografía bajo el microscopio, donde se puede ver cómo crecen las terminaciones cuando se da el aprendizaje. Pero no es solo eléctrico. Tenemos una transducción del estímulo eléctrico que viene a lo largo del cable y entre axón y dendrita, entre el cableado, hay una transducción química. Es donde se da la secreción de neurotransmisores en la sinapsis, que es ese espacio entre los cables de interconexión cerebral. Y este estímulo es hormonal, es neuroquímico. Son estímulos que funcionan bajo un principio de excitación o de inhibición. O sea, puede ser a través de la adrenalina o la dopamina que estimulan o la serotonina que inhibe. Y así es como se inhibe la magnitud o la intensidad eléctrica entre un cable y otro. Es aquí donde se dan los trastornos del aprendizaje o los fenómenos de TDA y todos estos trastornos del aprendizaje, que es ahí donde se da la anticipación al placer, por ejemplo, en las adicciones o las que estimulan o las que deprimen. Y estas interconexiones realmente forman mapas de asociación y significación que llevan al pensamiento. Pero lo más importante es que durante la adolescencia se podan esto que captaban los niñitos y todo era estímulo y todo era aprendizaje, se empieza a escoger, aunque no sea conscientemente, qué respuestas voy a tener. Vean ustedes imágenes de la circulación y de la inmadurez a los 5 años cerebral y la madurez que a los 20 años. Se puede ver cómo a lo largo de la adolescencia todavía no tienen reacciones maduras porque el cerebro todavía no madura. Esto es lo que sufrió retraso en el COVID. Una inmadurez cerebral por falta de estimulación motora y afectiva. Vean ustedes que la adolescencia, que aunque hay quien dice que viene de adolecer porque les falta madurez, o hay quien dice que es que vienen del dolor, del luto por haber perdido la niñez en su camino, de su desarrollo hacia lo adulto. Y hay diferentes etapas, estas no existían anteriormente y hay quien dice que son producto de la mercadotecnia. Antes era niño y hasta que se arreglaba y ya se tenían hijos, o una ceremonia religiosa donde ya se asumía la responsabilidad de adulto. Esto ya ha transitado
con mucho más conciencia y cultura de la adolescencia, en la cultura de la adolescencia que vivimos. Y son diferentes este tránsito. Ustedes han oído hablar de la adolescencia en la época de los 1945, se llamaba la generación del silencio, cuando los adolescentes no se les permitía hablar. Eran niños y los niños no pensaban y no tenían derecho a opinar. Y ya después, con el advenimiento de la píldora anticonceptiva, ya se dio la liberación y fue el baby boom, la liberación sexual, y se habla de los baby boomers. Es otro tipo de adolescencia cuando se irrumpe toda esta etapa hippie de amor y paz y libertinaje que nos llevó también con los métodos anticonceptivos. Y ya después tuvimos a los años 80, que se les decía couch potatoes, se les decían, eran los adolescentes que se la pasaban aplatanados, por así decirle, frente al televisor. Es diferente ese perfil a los que ya después empezaron como los milenios, ya con una estimulación interdigital. Y ahora se habla de los alfa, estos alfa que ya empieza a llamarse como como el alfabeto griego. Volvemos con la nomenclatura, pero es un perfil totalmente diferente, pero este último se caracteriza por la desesperanza. Ya no creen en nada, ya no tienen esperanza en un futuro. Y no es para pues contradecirse, ¿verdad? Porque la verdad es que cuando uno ve las noticias, se ve un porvenir catastrófico, la verdad. Y claro, los chavos lo están viviendo con una pérdida de esperanza entre los padres que viven en una desesperanza económica, cuando ya el amor ya no lo sostiene, ya sea del noviazgo o los papás ya no sostienen con el afecto el desarrollo de los chavos y se están volcando a una identidad falsa. Están desarrollando máscaras de avatar y esto lo aprendieron pues con el uso del internet. Y vemos entonces que estas etapas que antes se caracterizaban por la adolescencia temprana, la adolescencia media, la tardía y ya los jóvenes, definida principalmente por el desarrollo físico de la sexualidad, ¿no? Primero la estimulación adrenal, bueno, de las hormonas, de las gónadas, se le aparecen que son los órganos sexuales primitivos. Ya cuando aparece la regla en las jovencitas, empieza el desarrollo de las características sexuales secundarias, ya dejando las primarias, y ya empezamos con la estimulación emocional vinculada a la sexualidad. Y bueno, estas definiciones pues van cambiando y van, en este caso, después de 2 años de estar encerrados, vamos a ver retrasos en la identidad, si bien no en la física. Les recuerdo, tenemos el cerebro primitivo reptiliano, que es automático, es reflejo. Tenemos el cerebro medio, que es el cerebro emocional, que también se le dice mamífero, y la neocorteza cerebral, que permite primero desarrollar la capacidad óptica de ver, después ¿verdad? De oír y ver los nombres, después la motriz y hasta el último se ve lo que es el pensamiento abstracto con el desarrollo del lóbulo frontal. Decía yo que en realidad
hay países que no consideran, no le dan licencia de manejar a un menor de 24 años porque todavía no tiene la capacidad de prever accidentes, que es ver antes de que ocurran las cosas. Es un buen ejemplo del pensamiento abstracto. Todavía no lo desarrollan. Y eso, pues es la etapa que tenemos en las escuelas, en el bachillerato. Tenemos chavos que están apenas desarrollando, pero en este caso con un retraso físico. Ahora se sabe que el desarrollo cerebral depende de la estimulación motriz. Esto es muy importante. Antes se decía, no, pues tengo que concentrarme y pensar para actuar. Ahora se sabe que actuar es antes de pensar. O sea, yo tengo que actuar con una sonrisa. Yo tengo físicamente que provocar una sonrisa para que después se dé el pensamiento de felicidad. Esto es al revés de lo que antes se pensaba. Tenemos entonces que el desarrollo cognitivo que conocemos bien, que antes se iniciaba con los 5 sentidos, ya empieza a desarrollarse con el pensamiento abstracto y el desarrollo de la ética, la moral y los asuntos sociales, la vinculación hasta la adultez. Aquí es donde vamos a ver retrasos con los chavos, ¿no? Y lo que tenemos que estimular, básicamente con la parte motriz. Tenemos que la moral también, o lo que se llama el desarrollo de la ética, o de Kohlberg, que hablaba del desarrollo, esto surge también por etapas. No es nada más el desarrollo del cerebro cognitivo. Tenemos que existe primero, lo primero es la confianza o la desconfianza. Esto es en la niñez. Ya después vemos cómo tenemos la infancia. Voy a quitar esto. Tenemos la infancia temprana y aquí se forma el sentido de la vergüenza y la duda. Ya después empieza en la adolescencia, bueno, todavía antes, entre los 8 años empieza lo que es la intuición, la iniciativa y la culpa. Y ya después empieza la producción o sentirse inferiores. Y después en la adolescencia es la identidad o la confusión de los roles. Y ya después desarrollamos intimidad o la capacidad de estar solos. Y ya de adultos tenemos la generosidad y la productividad o el estancamiento. Y hasta la madurez, la integridad o la desesperanza. Entonces aquí tenemos un fenómeno donde se mezcla la falta de integridad y esperanza de los padres, que no está estimulando la identidad o la diferenciación de roles. Y esto está generando pues un ambiente tóxico en las casas. La escuela se vuelve el lugar donde tenemos que volver a estimular esta parte emocional. Decíamos que sube el estímulo del tacto, por ejemplo, o de los hechos, de lo que percibo por los 5 sentidos, y se filtra en la amígdala, que es donde se siente el miedo.
Aquí es donde el miedo detona o la agresión o los sentidos de desesperanza. Cada vez más se ve inmadurez en el callo, en el cuerpo calloso. Se llama calloso porque es blanco, y es blanco porque son las conexiones de las neuronas. Son las conexiones entre un hemisferio y otro. Es el circuito de mielina, ¿verdad? Decíamos axones y dendritas, que permiten pensar lógicamente, pero también emocional o integralmente. Ahora se sabe que muchas de las funciones del raciocinio causa-efecto, que a veces se llama hemisferio masculino, es un pensamiento lineal, y el hemisferio derecho, que es mucho más incluyente, por así decir, ve el todo, busca armonizar, crear, creativo. En realidad no deberían ser masculino y femenino, todos tenemos, pero la cultura ha hecho que el hombre utilice más este hemisferio, y las conexiones se dan del frente para atrás. Y la mujer desarrolla más interconexiones de los dos hemisferios. También los homosexuales, por ejemplo, se ve un cuerpo calloso engrosado. Entonces, esto un poco para explicar la inmadurez que pueden presentar emocional, que pueden presentar nuestros chicos. Tenemos también, ahora se sabe por los TACs, la tomografía axial computarizada, que ve la actividad física del cerebro con la semántica. El aprender un segundo lenguaje desarrolla más cerebro. De hecho, una misma palabra aparece en dos lugares diferentes del cerebro. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando una significación diferente en inglés que en español. Y a veces, ustedes pedagogas pueden utilizar el segundo lenguaje para que se logre observarse a sí mismo el adolescente y describir con el lenguaje desde otro lugar que no es el afectivo, una misma experiencia. Ahora se ve, por ejemplo, la gramática, el desarrollo de las neuronas y las interconexiones de las neuronas con verbos de acción, con verbos de color, aparecen en otra parte del cerebro, con verbos que tienen que ver con descripción del sonido, y pues estas terminaciones. Repito, una de las funciones más importantes con el desarrollo del pensamiento abstracto es la poda. Esto de niño que yo tenía como estimulación, sobreestimulación, empiezo yo a diferenciar mi mundo externo, que yo todavía como papá puedo relacionarme con mi hijo por lo que veo, pero en realidad el chavo está desarrollando ya un pensamiento interno. Ya se esconde, dicen los papás, no, es que ya no me habla, se aísla, es que está desarrollando un mundo interior. Entonces, ¿qué es lo que determina la reacción de nuestros chavos hoy en día, en el presente, a lo largo de esta línea negra del tiempo, del pasado al futuro? Lo primero es la genética. Obviamente que tiene que ver la genética, pero aquí yo quiero también subrayar eso que decíamos, que bueno, pues es que está genéticamente determinado. Ahora se sabe que no. Nosotros podemos hoy cambiar la genética, nuestra respuesta a los genes. Ese nuevo metagénesis, eso requiere conciencia, y sí se puede hacer, pero bueno, ¿qué los va a determinar? Primero,
los genes. Después, inútero. Inútero, ¿cómo fue su desarrollo inútero? La madre se le murió el papá y andaba llorando todo el tiempo durante el embarazo, van a ser muy depresivo. Si es una persona iracunda o ahora se sabe, dependiendo qué comía la madre, los picantes, por ejemplo. Y se dice que hay tres, así como hay endomorfos, mesomorfos o ectomorfos, que decíamos que surgen de estas tres láminas embrionarias. Les repito, endomorfo es el que tiene forma de gordito. ¿Por qué? Porque forma como órganos, su órgano choque son los órganos internos. El mesomorfo es el cuadrado, es el chavo cuadrado que va a tener problemas cardíacos o se va a romper los huesos. Y el ectomorfo es el neurótico, es el que va a tener problemas, hipersensibilidad en la piel o en el cerebro. Esto está determinado por el cuerpo, por el desarrollo laminar, o sea, de las láminas embrionarias. Pero vemos que también hay tres orígenes emotivos cuando salen del útero. Uno puede ser el miedo. Me echaron del líquido amniótico y yo voy a tener una predisposición al miedo, a la ansiedad, a la angustia. Dos es la tristeza. Me echaron del líquido amniótico al nacimiento porque no me quieren. Entonces caigo en una depresión, voy a ser depresivo y voy a entrar a esta parálisis. O me echaron del líquido amniótico y qué poca y desarrollo lo que es el niño iracundo, los bebés iracundos, uno los reconoce desde los cuneros. Es diferente cómo llora un niño iracundo, que es una rabia. Él va a tener una mayor predisposición a estas tres emociones, a la ira. Después hay el factor parto. ¿Qué pasa en el parto? Pues yo puedo tener un parto difícil y nazco con hipooxigenación porque me ahorcó el cordón umbilical y no pude respirar bien. Y entonces va a haber un retraso en el pensamiento, en el desarrollo de los niños. Si es prematuro, van a ser con inmadurez de lo que se llama la membrana, lo que es el factor surfactante de la respiración. Entonces van a ser niños asmáticos, van a ser niños que van a tener una predisposición a infecciones respiratorias, como el COVID. Luego tenemos factores de aprendizaje. El aprendizaje, ¿qué vieron? ¿Qué vieron en casa? ¿Qué roles jugaron sus papás? ¿Qué afecto? ¿Qué tanto los estimularon? ¿Qué tanto los tocaron? ¿Qué tanto los validaron? Y bueno, ahora pues tenemos esta realidad que ya puede ver hacia afuera y hacia adentro. Yo ya empiezo a desarrollar esta pues capacidad de conciencia. Y esto es lo que el periodo de los chavos. Ustedes, lo más importante que tenemos que hacer con ellos es validar su mundo interior. Nosotros tenemos que ver lo que no se ve. Porque lo que se ve es lo que hacen, es lo que dicen, cómo reaccionan, y la gente los va a juzgar por cómo reaccionan. Y no valida su potencial, sus sueños, su capacidad de creer, su intimidad. Esto es lo que nosotros tenemos que estimular, porque en casa la desesperanza tóxica quizá no logró
o no les está validando esta capacidad de cambiar, de que yo no soy solamente cómo reacciono, sino todo lo que quiero, todo lo que sueño. Y nosotros como profesores tenemos que creer en ese sueño. Entonces, están en etapa de formación, no solamente física, están en una formación emocional y de esta capacidad de interiorización que va a requerir que nosotros estimulemos y creamos en ellos, que alguien crea en ellos. Sus papás ya no creen en ellos, los siguen reduciendo al niño que fue, ya no es. Y este niño nuevo que se está presentando se siente muy inseguro porque no tiene la validación de sus pares tampoco. Estamos con una gran oportunidad de apoyar su desarrollo, pero tenemos que entenderlo como un proceso, no limitarlos a lo que dicen, a lo que hacen, porque todavía no es todo lo que son. Tenemos que creer en todo lo que pueden llegar a ser.